Muy buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están? Espero que estén todo bien. Y después de un breve receso que tuvimos, vamos a dar continuación a nuestras clases virtuales de nuestro plan de contingencia. Les saluda el licenciado Gustavo Andrés Cardoso, el profesor de la materia Comunicación Oral y Escrita Castellano 1, de la carrera de Matemáticas del primer curso, sección primera. Hoy estaremos hablando de una de las partes importantísimas de la gramática, que es el verbo. El verbo, como dice la gente, viene a ser el caracú de todas partes. Por ejemplo, viene a ser la parte principal dentro de una oración. Y como todos sabemos que el verbo es todo lo que nosotros hacemos. El verbo es el núcleo del predicado verbal. Sirve para expresar estado, existencia, acción del sujeto. Eso gramaticalmente. Expresa la actitud del que habla y establece la unidad del pensamiento en la frase. En el ejemplo tenemos, los padres aman a sus hijos. Ricardo está enfermo, Carlos escribe una carta. Ahí vemos que lo más importante viene a ser el verbo. Si no existiera el verbo, no existiría una acción. Por ejemplo, no podríamos decir, por ejemplo, los padres a sus hijos, o Ricardo enfermo, o Carlos una carta. Pues entonces el verbo es una parte fundamental de una estructura oracional, de la estructura oracional. Hoy estaremos hablando de la parte morfológica del verbo. Morfológicamente el verbo consta de dos partes fundamentales. Lexema o raíz es la parte invariable y morfema o desinencia es la parte variable. Por ejemplo, si tenemos un verbo, por ejemplo, escribimos. Primeramente nosotros cuando vemos un verbo que está así, escribimos, primeramente tenemos que saber si está conjugado o no. ¿Cómo yo voy a saber si un verbo está conjugado o no? Tengo que tratar de utilizar un pronombre personal. Los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Agregándole al verbo, entonces yo sé que si el verbo está conjugado o no. En este caso, por ejemplo, yo le voy a agregar el pronombre personal nosotros. Nosotros escribimos. Yo ya sé que mi verbo está conjugado. Tengo que volver al infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? El infinitivo son los verbos terminados en ar, er, ir. Y esa es la raíz del verbo. Pertenece al verbo, por ejemplo, escribimos, pertenece al verbo escribir. Desde la E hasta la B larga es la raíz. Sería script. Y la terminación ir. Por tanto, en el ejemplo escribimos el morfema de sinencia imos, que nos indica la primera persona del plural nosotros. En esa forma nosotros sabemos en qué tiempo, o sea, en qué persona está conjugado nuestro verbo. Entonces, los morfemas de incidencia indican la persona, el número, el tiempo, el aspecto, el modo y la voz de un verbo. Eso ya sería morfológicamente es la parte donde va variando el verbo. También se le llaman los accidentes del verbo, que más adelante vamos a ir viendo. Por ejemplo, tenemos comimos. Viene del verbo comer. Tenemos que volver, dijimos, a su desinencia. Viene de comer. Com es nuestra raíz y es la desinencia o la parte que va a ir variando de acuerdo a la persona, de acuerdo al número, de acuerdo a la voz o de acuerdo al modo. Morfemas o desinencias verbales. También se le llaman accidentes del verbo. ¿Cómo sabemos nosotros en qué persona está nuestro verbo? Sabemos que tenemos las personas son la primera, segunda y tercera persona. Esto nosotros podemos clasificarlo según el número, en singular y plural. ¿Cómo yo sé cuando un verbo está en singular o está en plural? Por los pronombres personales. Por ejemplo, yo, tú, él serían de la primera, segunda, tercera persona del singular. Nosotros, vosotros, ellos serían primera, segunda, tercera persona del plural. De esa forma yo sé en qué persona está el verbo y qué número está también. O sea que los pronombres personales son los que me van a ayudar en qué persona y en qué número está el verbo. El modo. El modo indicativo es la forma normal en la que yo puedo decir un verbo.
El subjuntivo es más o menos ya algo que puede suceder, pero no se puede conjugar directamente. Y el imperativo es sí que es una forma de ordenar, dar orden o dar un mandato, en este caso. Estos modos vamos a ver más adelante en clases más adelante cuando hagamos las conjugaciones de verbo. Ahí vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, de los modos. Pero la forma normal, lo que vamos a utilizar más nosotros es el modo indicativo nomás esta vez. No vamos a entrar todavía en el subjuntivo ni imperativo. Solamente el modo indicativo. La voz puede ser activa o pasiva. Eso también vamos a ir hablando un poquitito más adelante sobre eso. Singular y plural. Singular, la acción la realiza una persona. Él salta, por ejemplo. O yo salto o tú saltas. Plural, la acción la realiza más de una persona. Ellos saltan. Hablamos del modo. Del modo dijimos ya del indicativo. Se expresa hechos reales o que se tienen en ciertos. Yo juego mañana. Es una forma normal de hablar o de decir el verbo. Subjuntivo se expresa un deseo, duda o temor. Quiero que él juegue. Por ejemplo, si yo voy a conjugar directamente, por ejemplo, juegue es mi verbo. Entonces yo no puedo decir yo juegue o tú juegues, él juegue. Necesita una forma para poder conjugar. Pero esta es la forma de conjugación, vamos a hablar sobre este tema. El imperativo expresa orden, mandato o ruego, dijimos. Juega tú, por ejemplo. Eso también vamos a tocar en la parte de conjugaciones de verbos cuando nos adentremos más en eso. La voz dijimos activa y pasiva. En la activa, el sujeto realiza la acción del verbo. María estudia mucho. ¿Quién es la que está estudiando? María. Es la acción del sujeto hace el verbo. En la voz pasiva, el sujeto es paciente, recibe la acción del verbo. El coche fue arreglado por el mecánico. ¿Quién es el que está recibiendo la acción de arreglado? El coche. En este caso, no es el coche no es el que está haciendo la acción, sino que la acción lo hace el mecánico y el coche es el que recibe la acción. No es el que hace la acción, sino que es el que está recibiendo la acción. Vamos a hablar ahora de la clasificación morfológica de los verbos. Según la clasificación morfológica de los verbos se clasifican en regulares e irregulares. Primeramente tenemos que ver los verbos, las terminaciones de los verbos. ¿En qué conjugaciones están? Por ejemplo, todos los verbos terminados en ar, ya sea cantar, trabajar, escuchar, todos pertenecen a la primera conjugación, todos los que terminan en ar. Los verbos terminados en er pertenecen a la segunda conjugación, todos los que terminan en er. Como temer, ¿verdad? Correr, comer, etc. Los verbos terminados en ir pertenecen a la tercera conjugación. Por ejemplo, escribir, conducir, ¿verdad? Balbucir, todo eso. ¿Por qué es importante saber esto? Porque así nosotros vamos a saber perfectamente a qué verbo pertenece el verbo que vamos a ir estudiando. Entonces de ahí vamos a sacar nosotros los infinitivos para saber si los verbos son regulares o son irregulares, porque son muy importantes esto, que debemos volver al infinitivo de los verbos para saber si son regulares o irregulares. Hablaremos de los verbos regulares. Los verbos regulares, dice, no alteran fonéticamente el radical ni tienen desinencias distintas. Se llaman verbos regulares a los que en todos sus tiempos y personas conservan la raíz lexema y toman las desinencias morfemas normales de las conjugaciones a las que pertenecen, según su terminación. Ejemplo, el verbo trabajar, sacar la raíz es hasta la J, de la T hasta la J, trabaja, hasta ahí es la raíz. Y su desinencia es el ar. Está en el infinitivo. Al conjugar yo digo, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja. Vieron, mi raíz, que es de la T hasta la J, no cambia. A esto se le llaman verbos regulares, cuando no cambia la raíz al ir conjugando el verbo. Ahora vamos a ver los verbos irregulares. Alteran fonéticamente el radical o tiene desinencia distinta. Se denominan verbos irregulares aquellos
que al conjugarse varían la raíz o las desinencias propias de la conjugación regular, a la que pertenecen o ambos a la vez. Por ejemplo, el presente del indicativo del verbo venir, por ejemplo, tiene las siguientes irregularidades. Como ven ustedes, ven es nuestra raíz y ir es su desinencia, lo que va a ir cambiando supuestamente cuando se va conjugando un verbo. Ven, por ejemplo, yo vengo, ahí, tú vienes. Ahí, por ejemplo, en la E ya se cambió por IE. ¿Vieron? Ya había una alteración ya en la raíz. Ahí yo ya sé ya que mi verbo es un verbo irregular, porque al cambiar la raíz ya se convierte en un verbo irregular. Los irregulares forman tres grupos, tres grandes grupos. Existen por dictongación en presente, por debilitación vocálica o la epéntesis. La dictongación se refiere cuando el verbo raíz, o sea, el infinitivo del verbo, ¿verdad? Cuando tiene una vocal fuerte, luego a la primera conjugación se convierte en un dictongo. ¿Qué sería un dictongo? Dictongo serían cuando hay una vocal débil y una fuerte dentro de una sílaba. Por ejemplo, tenemos ahí mover, está en infinitivo, hasta mod es mi raíz, es su desinencia, ¿verdad? Al conjugar yo digo muevo. La O, que era fuerte, se cambió por UE, que se cambió por un dictongo. Entonces tiene una irregularidad por dictongación. Por ejemplo, apretar tiene una E y al conjugar dice aprieto. La E, que es una vocal fuerte, se cambió por IE, una vocal débil y una fuerte, que forma un dictongo. Entonces, a eso se llama irregularidad por dictongación. La segunda irregularidad es debilitación vocálica. ¿A qué se refiere eso? Cuando mi verbo infinitivo, al conjugarlo, la vocal fuerte se convierte en una vocal débil. Por ejemplo, servir, hasta la B corta es mi raíz, ir sería su desinencia. Al primera conjugación yo digo yo sirvo. La E, que es una vocal fuerte, se convirtió en una I, que es una vocal débil. Ahí se le llama entonces debilitación vocálica, por debilitación vocálica. Por ejemplo, poder se convierte en pude. ¿Vieron? Hasta pot es mi raíz, ¿verdad? Y al conjugar yo ya cambié ya por la vocal fuerte o cambié por U. En la tercera irregularidad es por la epéntesis. Añade un fonema nuevo, dice. Añade un fonema nuevo. ¿Qué significa? Se le agrega una consonante de más dentro de la raíz. Por ejemplo, traducir. Hasta la C es mi raíz, ir es mi desinencia. Al conjugar en la primera yo digo yo traduzco. ¿Vieron? Dentro de la raíz misma, ahí entró una Z de más. Entonces, quiere decir una consonante de más se le agregó. Entonces, a eso se le llama epéntesis, cuando se le agrega una consonante de más dentro de la raíz. Por ejemplo, salir, hasta la L es la raíz, entonces ahí se le agregó salgo, se le agregó una G de más. Eso se le llama epéntesis. Entonces, estas son las tres formas de irregularidades que tenemos. Por dictongación, por debilitación vocálica y por epéntesis. Este ha sido la primera parte de los verbos. Verbos, ya más adelante vamos a ir adentrando más en lo que es los verbos, ya sea su clasificación sintáctica y también las partes de las conjugaciones y las formas no personales del verbo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y espero que sea del agrado de ustedes este material. Un gusto en saludarles y cualquier momento nos encontramos y estamos a las órdenes siempre.